Hola, ¿qué tal, jóvenes? Me da mucho gusto saludarlos y a partir de esta clase vamos a empezar a ver nosotros nuestro bloque 3 de la estructura de la materia de estructura socioeconómica de México. Y vamos a empezar nosotros este parcial con el subtema 3.2 que lleva por título Agotamiento y cambio de modelo de desarrollo a partir de la década de los 80. Y vamos a tener nosotros que antes de la década de los 80, pues México tenía un modelo de desarrollo económico y social que tenía una característica muy fuerte, que era cerrarse al comercio exterior. México, recordemos, que trataba de producir todo lo que consumía. Y bueno, pues de esa manera no quería que llegaran productos del extranjero. Y los productos del extranjero que llegaban, recordemos que tenían que pagar aranceles muy elevados. Asimismo, el gobierno tenía una participación muy activa en todo lo que eran las cuestiones sociales y económicas. Después de 1980, México se ve obligado a realizar un ajuste en sus finanzas y a ver que si era conveniente o no seguir con un estado intervencionista en todo lo que fuera social y económico. Entonces, a partir de esa época, va a sentar las bases que le van a permitir abrirse al comercio internacional. Así también va a ampliar la participación de la iniciativa privada en la economía y va a tratar de solventar las inconformidades sociales respecto a la participación de todos los ciudadanos en la política. Vamos a tener también que el periodo entre 1940 a 1970 se le conoce como la era dorada de la industrialización o el milagro mexicano. Y es la época en la que nuestro país ha crecido más económicamente en la historia reciente. Durante este periodo vamos a ver que se fortalece la clase media y cuando la clase media se fortalece, pues surgen nuevas demandas. Una de ellas es la democracia. Los ciudadanos querían una vida más democrática en el poder, pero este modelo político no satisfacía esa demanda. El agotamiento y cambio de modelo de desarrollo a partir de la década de los 80. Bueno, los factores que van a propiciar el crecimiento de la economía mexicana en este periodo, antes de la década de los 80, ¿cuáles van a ser? Pues va a ser que el Estado gastaba mucho, eso se refiere el creciente gasto público. Una política industrial activa. El gobierno apoyaba, recordemos, la industrialización, permitía que llegara maquinaria de otros países y tenían algunos beneficios fiscales, como el no pagar altos aranceles. Y nuestro país vivía una estabilidad política. Entonces, estos tres factores se unen y hacen que México crezca mucho de 1940 a 1970. La política se centraba en que el Estado tuviera un gasto público elevado, pero nunca vislumbraron que esto también venía acarreando el aumento de la deuda y también un déficit fiscal. Es decir, no recaudábamos fiscalmente lo que gastábamos, entonces teníamos que recurrir a endeudarnos para seguir gastando. Y entonces, como ya lo decíamos, pues se recurre al endeudamiento, tanto externa como internamente en el país, para seguir gastando. Esto hace que se incremente la circulación del dinero y lo que va a traer consigo es una inflación, es decir, que los precios se elevaran muchísimo. Todo esto va a terminar con la crisis de 1982. Su culmen de esta política es la crisis de 1982. La crisis de deuda de 1982. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué llegamos a esta crisis? Bueno, pues vamos a tener que en 1974 México va a descubrir dos yacimientos de petróleo y entonces México empieza a explotarlos y se siente conforme con ello porque cree que va a poder pagar todo con esos dos yacimientos de petróleo que acaban de encontrar.
Y es así que va a elevar su deuda de 27.5 millones de dólares que se tenían en 1976 a 74.9 mil millones de dólares en 1981. Vemos que la deuda se elevó demasiado en solamente 5 años. México pues se emocionó y se gastó el dinero que no tenía. No contaba con que el precio del petróleo va a caer en 1982 y esto hace que las exportaciones que nosotros hacíamos del petróleo caigan también en un 50%. Esta crisis pues ocasiona que los capitales se vayan, hay una fuga de capitales. El peso, la moneda se devalúa y hay una crisis económica por todo esto. Esto va a ocasionar el cambio de modelo económico. Precisamente por esa crisis, el 1 de septiembre de 1982, el presidente López Portillo se ve en la necesidad de nacionalizar la banca. Y esto estamos hablando que es 1 de septiembre y él salía del poder en diciembre. O sea, unos meses antes de que salga, él nacionaliza la banca y es un hecho urgente que lo realizara. Pero en diciembre llega al poder Miguel de la Madrid y Miguel de la Madrid envía al Congreso de la Unión la iniciativa de ley reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. Este va a permitir la participación de los particulares en el sistema financiero. Hacia un nuevo modelo de desarrollo. A partir de la crisis, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar la política económica y las funciones del Estado. Se va a dar la apertura comercial. Se da también la desincorporación de empresas públicas, la desregularización y una nueva política fiscal. Esto es lo que va a venir con el nuevo modelo de desarrollo. Y es así que en nuestro país se empiezan a implementar unas reformas que se le conocen como de primera generación, que no son más que lo que nosotros vimos en la clase pasada, que era lo que le pedía a los países que tenían deuda con Estados Unidos el consenso de Washington, y es la aplicación de esas exigencias en México. Como por ejemplo, ya recordamos una muy importante que es abrirse al comercio internacional. Otra es permitir la participación de los particulares en las empresas paraestatales. Bueno, pues eso es lo que pasa acá. Los programas de ajuste. Pues vemos que México ya no podía seguir gastando como lo hacía. Entonces, al comienzo del gobierno de Miguel de la Madrid, México padecía lo que se conoce como la hiperinflación. Nuestros precios se elevaban de manera rápida. Si hoy en día el huevo costaba $1 un huevo, pues al otro día no nos sorprendería con que costara 3 y después costara 4, así. Entonces los precios se inflaban mucho. También había desempleo, no había una disminución en la producción y el ahorro. Y así también teníamos nuestro peso devaluado. Por lo tanto, se tenían que tener estrategias para superar estas crisis. Y una de las estrategias de contención fue implementar programas de ajuste, que en sí los programas de ajuste eran pactos que el gobierno tenía con el sector empresarial, obrero y campesino. Redimensionamiento del Estado y desregularización. Bueno, pues entonces lo que el gobierno también hace es adelgazar su tamaño, ya no ser tan amplio. Y esto lo hace por medio de la venta o extinción de empresas paraestatales. Anteriormente el gobierno tenía empresas de todo. Tenía hoteles, tenía teatros, tenía compañías telefónicas, tenía televisoras. Entonces, el Estado va a empezar a deshacerse de esas empresas. ¿Para qué? Pues para lograr aminorar el gasto del gobierno. Y es así que en 1982 había 1,155 empresas paraestatales y ya para 1988 descendió hasta 402 empresas. Ejemplo de esto, de
deshacerse de las empresas paraestatales fue Teléfonos de México, Telmex. Otro es Imevisión, que es lo que hoy se conoce como TV Azteca. Estas empresas formaban parte del gobierno. El gobierno las vende y se las da a los particulares para trabajar. Esos son casos exitosos, por ejemplo, Telmex y TV Azteca, pero no siempre fue así, o no en todos los casos las empresas que el gobierno vendió fueron exitosas. Por ejemplo, hubo aerolíneas o ingenios azucareros que se fueron a la quiebra. Y tenemos otro hecho. En la crisis de 1994 y 1995, la banca tuvo que ser rescatada de nuevo. Y a eso, por eso la imagen que se ve ahí es del FOBAPROA, que es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Esa fue la medida que implementó el gobierno para rescatar a la banca. Pasamos a la liberación del sistema financiero. Y esto sucede en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que en 1990 se liberalizó la banca. Se adoptan medidas para que el servicio de la banca y crédito dejaran de ser exclusivos del gobierno. Y se permite la participación de los particulares en un máximo del 30%. Hoy en día, los inversionistas privados pueden participar hasta con el 100% del capital de una institución bancaria. Me dio mucho gusto saludarlos, jóvenes. Espero que el tema haya quedado comprendido y les invito a hacer la actividad de este tema. Saludos.